Bueno, entonces yo los quiero invitar a que vayamos a la palabra de Dios. Yo les invito a que abran sus Biblias, sea su Biblia de papel. Si es su Biblia de papel, muy bueno. Si tiene su Biblia en su app, ábrala ahí en su app, pero que mientras abre la app de la Biblia no se le vaya a ir otra app de red social y de pronto le quede en lo que no es. Es que es el peligro de la red, de tener el app en el celular. Créeme, no lo digo porque lo vi a alguien, no, me pasa a mí. Arranco a leer y me llega un mensaje que dice necesito hablar con usted. Ahí está. Me pierdo. O dice, ¿a alguien le gustó el comentario que colocaste? Y no ve cuál será. Clic, ahí queda uno, ¿cierto? Entonces, por eso la Biblia de papel es muy buena, ¿cierto? Bueno, entonces, abra su Biblia y si usted no tiene Biblia de papel, ni el app, la puede buscar en Google. O si, como cada vez la tecnología va avanzando, pregúntele a ChatGPT que por favor le diga qué dice Lucas 17, del 11 al 19. Y le va a decir. ¿Sí? Ubiquémonos en Lucas 17 y vamos a hablar en esta tarde acerca de una historia maravillosa, un milagro comunitario, una señal que va a hacer Jesús en la vida de 10 personas. Yo sé que ustedes han escuchado la historia de los 10 leprosos, ¿sí o no? Cuando yo estaba preparando este tema, yo pensaba, ¿qué nombre le pongo a este tema? La verdad me costó tiempo colocarle nombre, pero coloqué uno muy sencillo, la gratitud. ¿Sí? Ay, esto me apagó, no. Sí, la gratitud, ¿cierto? La diapositiva ahí dice, ¿la mostró ahorita? No. Bueno, es así, la gratitud. ¿Sí? Pero yo quiero agregarle algo a eso, la gratitud, ¿cierto? La muestra de una fe, ahí está, la gratitud, la muestra de una fe que salva. ¿Sí? Necesitamos fe, pero no una fe cualquiera. Necesitamos una fe salvífica. ¿Sí? Y eso es en lo que tiene que trabajar la iglesia del Señor. Trabajar en una fe salvífica. Entonces yo los invito a que leamos todos. Estamos todos en Lucas 17, desde el 11. ¿Estamos bien ahí? Dice la palabra de Dios lo siguiente. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon desde lejos y alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo, id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces, uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? ¿No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero? Y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Entonces, yo quiero que usted y yo estudiemos este pasaje, donde nos habla de un milagro, donde fueron 10 personas las que recibieron un milagro, recibieron respuesta a una necesidad que ellos tenían. Pero solamente uno volvió. Solamente uno volvió. Y hay una característica en esta persona que vuelve. Y es una característica del libro del libro de Lucas o del evangelista Lucas. Lucas describe mucho siempre a los menos favorecidos. Y él siempre quiere hacer un hincapié en esos.
Por eso Lucas habla del samaritano, de los pobres, de las viudas, de las mujeres, porque eran los menos favorecidos en la sociedad de aquella época. ¿Sí? Entonces, quiero que iniciemos haciéndonos la pregunta que todo cristiano, toda persona debe hacerse después de leer estos versículos. ¿Por qué regresó solamente uno? Causa curiosidad, ¿por qué Jesús se hizo esa pregunta? ¿Dónde están los otros 9? ¿Por qué no regresaron los otros 9 leprosos limpiados para darle las gracias a Jesús? Bueno, yo quiero invitarlos a ustedes que de pronto imaginemos, ¿cierto? Imaginémonos qué pudo haber sido de la vida de esas 9 personas y cuáles fueron posibles, escúchenme pues, posiblemente las razones. No es que la Biblia dice eso, no, porque no dice, posiblemente fueron las excusas que pudieron tener estas nuevas personas, las cuales la verdad, si nosotros nos ponemos a decir, hayan sido las razones que hayan sido, no distan mucho de la realidad, de lo cuales hoy muchas veces las personas no vuelven a darle gloria a Dios. Entonces, arranquemos de pronto pensando qué pasó con cada uno de estos 9 personas. Si usted y yo nos podemos mirar esos 9 leprosos, ¿cierto? De los que no volvieron, muy posiblemente uno de ellos, antes de contraer la lepra, y quiero, más abajo lo va a decir, pero quiero recordar cuál era el problema de la lepra. La lepra era una enfermedad muy delicada en esa época. Era una enfermedad donde la carne se empezaba a podrir, donde no había cura, y cuando una persona tenía lepra, era excluida de la sociedad. Mire lo que pasó con esos leprosos. Desde lejos clamaron al Señor para que tuviera misericordia. No se podían acercar. Ellos no se podían acercar. La gente no los tocaba. ¿Sí? Entonces, muy posiblemente uno de estos que ya estaba excluido de la sociedad por su lepra, o sea, muy posiblemente antes de esa enfermedad tenía hijos pequeños. Y muy posiblemente a la hora de verse sano, estaba ansioso por querer volver a casa a ver a sus hijos. Y prefirió ir a casa a ver a sus hijos que ir donde el Señor a darle gracias. Esa puede ser una razón. Un segundo, se pudo haber acordado que antes de la enfermedad tenía un empleo. Y ahora, después de ser sano, después de recibir lo que tanto anhelaba, era hora de ir a recuperar ese dinero, de recuperar el tiempo que había perdido. De pronto un tercero añoraba de pronto sus amigos, los amigos de la infancia, y ahora que estaba sano, tal vez quería ir a mostrar que ya estaba sano, que ya podía estar nuevamente con ellos, que ya podían volver a salir, a compartir, a rumbear, a lo que sea. De pronto un cuarto, tal vez tenía una novia, y pues imagínese, tenía novia y le dio lepra, se tuvo que alejar de ella. Muy posiblemente, al ser sanado, estos son casos hipotéticos, ¿sí o no? Que no distan mucho de la realidad de nosotros. Que al haber sido alejado por la enfermedad, pues ahora haberse sanado, pues quería ir a visitar a la novia, decirle, a ver si todavía estaba allí, esperándole para mostrarse a ella. Un quinto, tal vez había comenzado a estudiar algo para ser una persona importante, pero dado a su enfermedad, se tuvo que apartar de sus estudios y por ende su proyecto de querer ser una persona importante se había suspendido. Posiblemente entonces, ahora que estaba sano, era el momento de ir y retomar sus estudios para poder seguir adelante con sus planes. De pronto un sexto, era una persona, digamos, que puede haber sido una persona deportista, pero al contraer la enfermedad, se tuvo que alejar del deporte. Y era una persona que la apasionaba. Usted sabe que las personas que le apasionan el deporte viven, respiran por eso, ¿sí o no? De pronto, en vez de ir a Jesús, decidió ir a mirar al entrenador, a ver, todavía había un chancecito para poder estar ahí. Otra persona era una persona de negocios, el otro, y no veía la hora de ser sano, y que ahora que era sano, era necesario regresar a sus negocios y estar al frente de sus negocios, y por ende,
poder continuar haciendo dinero. Un penúltimo, tal vez, era una persona piadosa, era una persona religiosa, por decirlo así. Era un levita que servía en el templo y por su enfermedad había sido apartado de su servicio en el templo. Pero ahorita que estaba sano, en vez de volver a donde Cristo, volvió a hablar con el sacerdote para poder recuperar su trabajo como ministrador, como ministro de Dios delante del templo. Y un noveno pudo haber sido una persona que era un agricultor, que tenía unos terrenos y que por causa de su enfermedad los había tenido que abandonar y era necesario devolver para cultivar y poder sacar las cosechas que había dejado de recibir durante ese tiempo. Entonces, son 9 casos hipotéticos de los cuales nosotros podemos decir de las razones por las cuales no volvieron. Porque habían cosas más importantes que hacer que volver a dar la gloria a Dios. La verdad es que por mucho que usted y yo divaguemos en estas historias, en estas posibles situaciones, no podremos entender cuál fue la razón verdadera por la cual ellos no volvieron. Así que la pregunta que Jesús hace era una pregunta necesaria, pues solo uno de ellos regresó. Y querida iglesia, esta historia se repite hoy en día. Esta historia se repite hoy en día de cantidad de personas que buscan a Cristo para pedir un favor. Hay cantidad de personas que vienen a la iglesia buscando un milagro, buscando un favor, buscando algo para sus vidas. La humanidad busca el favor divino, pero una vez encuentra cómo satisfacer su condición, entonces no hay regreso para darle la gloria a Dios. Muchas veces lo he dicho, nos engolosinamos con la bendición y nos olvidamos del bendecidor. Y ojo, que nosotros como creyentes no escapamos de esta realidad. No somos agradecidos y muchas veces se nos olvida darle la gloria a Dios. ¿Es así o no? Querida familia, no hay otra escena en la Biblia que nos muestre la ingratitud como esta. ¿Y por qué ingratitud? Dirán ustedes. Porque ser sanados de la lepra era algo tremendo, era algo, una enfermedad que no tenía cura. Es como muchas veces la lepra hoy por hoy la comparan como el SIDA, ¿sí? Entonces imagínese usted ser sanado de algo tan tremendo que no tenía, que te habían repudiado. Usted hoy puede tener SIDA y no lo repudian tan completamente de esta sociedad, pero en esa época, o sea, imagínese que habían pueblos, ¿cierto? O sea, más avanzado el tiempo, habían pueblos donde se colocaban allá todos los leprosos para que no se fueran a mezclar con las otras personas. Entonces, imagínese uno ser sanado y poder salir, ¿cierto? De esa etiqueta que ya le había colocado el mundo de repudiado. Entonces, ser sanado de la lepra era algo tremendo. La lepra era considerada como la peor enfermedad de esa época. Y no regresar a darle gracias a aquel al que lo sanó de algo tan tremendo, ¿cierto? Parece incomprensible. Pero la verdad es que esta actitud de estas 9 personas nos revelan ese lado tan incomprensible del ser humano, que nos muestra esa naturaleza que hay en nosotros desde la caída de Adán. ¿Sí o no? Yo los invito entonces a que empecemos a mirar versículo por versículo y empezamos a extraer para ver si nos damos respuesta de qué podemos encontrar en estas personas que fueron sanadas. Comencemos pues a profundizar en estos versículos y descubramos qué nos quiere enseñar a nosotros hoy el Señor al estudiar la vida de estos 10 leprosos. Versículo 12. Vamos a leer el versículo 12 nuevamente. En el versículo 12 entonces dice: y al entrar en una aldea, les salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales,
se pararon de lejos. Versículo 12. ¿Qué es lo que nosotros vamos a ver aquí en este versículo? Vamos a ver a estos leprosos unidos por un mismo dolor. Están unidos por un mismo dolor. Y la primera observación que se hace de esta historia es que los sufrimientos de la vida nos ponen a todos a un mismo nivel de igualdad. No importa qué estrato social usted sea, no importa qué posición usted ocupe, eran todos conocidos. Aquí con respecto a estas personas, ¿eran ellos todos conocidos antes de la enfermedad? Probablemente no, pero ahorita era un grupo de 10. Por eso digo que eran unidos, estaban unidos por el dolor. La tragedia de las vidas los unen. La tragedia de la vida los une. Eso es como cuando alguien, de pronto se vuelven un poco sensibles, se vuelven un poco más, entienden un poco más la situación. Por ejemplo, cuando alguien ya ha padecido una enfermedad, por ejemplo, alguien que ha tenido cáncer, que ha tenido las quimioterapias, y se da cuenta, por ejemplo, de alguien más que está atravesando lo mismo, pues tiene más afinidad, se acerca, le habla, le pregunta, ¿cierto? Conoce, le escucha un poquito porque también ha padecido lo mismo. Entonces, esta tragedia de la vida nos une y nos hace ver que somos poca cosa cuando nosotros estamos pasando por ese valle de dolor. No importa entonces, lo digo nuevamente, cuál ha sido o cuál es nuestro estatus social, qué posición usted tiene en la sociedad, no importa cuánta plata usted tenga en el banco, cuando llega una enfermedad. Por eso es que a veces uno entiende que el regalo de la salud, o sea, la bendición de nosotros poder tener salud es mejor que cualquier otra cosa. Sí, el estar uno aliviado, el estar uno bien, el poderse uno levantar, ¿cierto? No tiene precio. No hay plata con la cual usted pueda comprar su bienestar de salud. Ese es el regalo más grande que Dios nos puede dar a nosotros. Entonces no importa cuál sea nuestro nivel social o cuánta plata sea, todos somos vulnerables. Y en esa vulnerabilidad, no importa si usted es rico o pobre, ese mismo dolor nos une a nosotros. Entonces la pregunta es, ¿por qué hay soberbia entre nosotros los aliviados? Si saber que cuando nos enfermamos, ¿cierto? Todos somos iguales. Nada más igual que nos trate por igual que la muerte. Todos nos vamos a ver enfrentados en la muerte. Vamos a ser tan sensibles, tan vulnerables, personas tan soberbias, ¿cierto? Que cuando se enfrentan con la muerte, todos somos iguales. Entonces, ¿quiénes conformaban este grupo que salió al encuentro del Señor Jesús? Pues al parecer, por lo que la palabra de Dios nos está diciendo, nos dice que entre ellos había un samaritano, que fue el que volvió. Entonces podemos decir que de pronto este grupo eran 9 judíos y un samaritano, porque dice, solamente este samaritano se devolvió a dar las gracias. Entonces, pero en sí no se sabe nada más de estos 10 leprosos. Ahora miremos un poco más la escena que nosotros estamos estudiando aquí en el día de hoy. Las noticias acerca de Jesús, de que Jesús había comenzado su vida pública, su ministerio, que era un ministerio que estaba caracterizado por la enseñanza, por la sanación, por el poder en la palabra, ¿cierto? Muy posiblemente estas noticias ya eran notorias. De aquí que cuando Jesús estaba pasando de Galilea por Samaria, cuando se dirigía, creo que dice a Jerusalén, correcto, ¿cierto? Fue la oportunidad perfecta para que estos leprosos pudieran venir al encuentro del Señor. Recordemos que los leprosos nuevamente eran personas socialmente repudiadas. Eran unas personas que eran miserables, eran excluidos, no solamente de su familia, de la congregación, de la sociedad, y se les tenía prohibido acercársele a las personas. Esa es la condición de un leproso. Por eso ellos desde lejos le piden misericordia al Señor. Entonces, ellos tenían que anunciar que ellos se estaban acercando. Y eso fue lo que hicieron con el Señor. Así que este grupo estaban unidos por un mismo dolor. ¿Correcto hasta ahí? Sigamos. Leamos el versículo 13. El versículo 13 dice, y alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro,
ten misericordia de nosotros. Aquí entonces no solamente los vemos unidos por un mismo dolor, sino que los vemos unidos por un mismo clamor. ¿Un clamor de qué? De sanidad, una misma necesidad. Estos 10 leprosos habían oído entonces ya hablar de Jesús y muy posiblemente alguien tuvo que haberles contado lo que había pasado con otros enfermos. Especialmente lo que nos narra a nosotros Lucas 5 a partir del versículo 12. Aquí, cuando nosotros leemos Lucas a partir del versículo 5, a partir del versículo 12, vamos a mirar la sanidad de otro leproso. Y dice que sucedió que estando él en una de las ciudades, se presentó un hombre lleno de lepra, el cual viendo a Jesús se postró con el rostro en tierra y le rogó diciendo, Señor, si quieres puedes limpiarme. 13. Entonces, extendiendo él la mano, le tocó diciendo, quiero, sé limpio. Y al instante la lepra se fue de él. Entonces, imagínense ustedes, eso es como cuando alguien está enfermo, ¿cierto? De X enfermedad. Sea un cáncer, sea algo de la piel, sea algo del corazón, ¿sí? Digamos algo del corazón. Entonces, si José ha sufrido el corazón, sufría el corazón y hay un muy buen cardiólogo que por un procedimiento José está muy bien, pues muy posiblemente, pues José lo va a recomendar, ¿sí me hago entender? Va a escuchar, ve, yo escuché, o alguien que sepa la historia, yo escuché de un muy buen cardiólogo. ¿Qué es lo primero que va a hacer esa persona? Ir a pedir una cita con el cardiólogo. Si es un oncólogo, ¿cierto? Sea lo que sea. Uno pues al escuchar esas noticias, uno va a correr a buscar. Y muy posiblemente estos hombres al escuchar que alguien ya había hecho una sanación de un leproso, y esos 10, pues, al ver esa oportunidad, entonces la van a aprovechar. Entonces, a estas alturas, ellos ya deben de haber escuchado esa historia. Y como ahora, entonces, este ex leproso ya estaba integrado a la sociedad, ¿cierto? Pues nosotros también queremos eso. Así que esta es la hora para que ellos se presentaran delante de aquel que le dio la sanación a aquel leproso. Era ahora o nunca. No podía pasar este momento. Por cuanto Jesús se dirige a Jerusalén y estaba pasando cerca de ellos, era el momento de que ellos, la desesperación de tener esa enfermedad que era la lepra, los llevara a unirse en un solo coro de clamor. Vámonos al versículo 14. Bien. Ahora el versículo 14 nos dice a nosotros, cuando él los vio, les dijo, Jesús al verlos les dijo, mostraos a los sacerdotes. Mostraos a los sacerdotes. Ahora, ¿qué vemos? Ahora vamos a ver en estos hombres una actitud o una acción. Ellos obedecieron. Y esta obediencia trajo sanidad. Esta obediencia trajo sanidad. Jesús, cuando nosotros leemos esta historia y cuando leemos la que pasó en Lucas 5, son dos historias completamente diferentes y dos formas de proceder diferentes. Jesús usó muchos métodos para sanar a las personas. Algunos los tocaba, algunos solamente les decía, los reprendía, algunos les hacía algo, hacía barro y les untaba, ¿cierto? Muchas cosas. Entonces, él usaba muchos métodos para sanación, ¿sí? Entonces, ¿por qué no respondió en ese momento el clamor de ellos? Ellos le están diciendo, ten misericordia de nosotros. ¿Y qué les está diciendo el Señor? El Señor les está diciendo, vayan y preséntense en delante. O sea, Él no les está sanando, Él les está diciendo, vaya, vaya y preséntense en delante de los sacerdotes. Pero ellos obedecieron. Entonces, ¿por qué no les dio la orden directa de la sanidad como lo hizo en otros casos? ¿Sabe por qué Jesús actuó de esta forma en la vida de estas 10 personas? Porque Jesús es soberano, porque Jesús todo lo sabe, porque Jesús prueba los corazones,
Ojo, prueba los corazones, no los tienta, prueba los corazones. Él busca en cada creyente, o en este caso, en cada uno de estos 10 pacientes, una fe para ser sanados. Pero también Jesús está buscando una fe para ser salvados. Jesús los quiere sanar, pero más que sanarlos, Jesús los quiere salvar. Porque Él vino a este mundo no a sanar, Él vino a salvar a las personas. ¿Sí? Ahora bien, hasta esta parte, por lo que hemos leído, podemos ver que los 10 leprosos salieron a ver a los sacerdotes. Ellos obedecieron, ellos se fueron a ver a los sacerdotes. No había pasado nada, pero ellos se fueron. Nosotros no sabemos qué pudieron estar pensando estas personas cuando se dirigían a los sacerdotes. No sabemos si alguno de estos 10, de pronto mientras iban, tal vez iban pensando como Naamán el leproso. ¿Se acuerdan de Naamán el leproso? En Segunda de Reyes 5, Naamán es una persona que venía ¿desde dónde? ¿Desde dónde? ¿Siria? ¿Asiria? Ya me hicieron confundir si Siria o Asiria. Alguien que busque entonces Segunda de Reyes 5 y me diga de dónde venía. Siria. Ah, bueno, es que me metieron a Siria por allá. Entonces Naamán, recuerde que Naamán desde Siria llegó buscando ¿a quién? A Eliseo, un profeta que había en Israel, ¿cierto? Que alguien le recomendó que le podía sanar de la lepra. Él se va y era una persona muy prestigiosa en Siria, pero Eliseo poca importancia le colocó. Solamente que le mandó a decir, ¿qué le mandó a decir? Que fuera y se sumergiera, ¿dónde? En el Jordán. ¿Y qué pasa con Naamán? Naamán sale bravo diciendo, ¿acaso no habrá en Siria mejores ríos que los que hay acá como el Jordán? Y el que iba con él dice, pero pues, Señor, pues obedezca a ver qué pasa. Dice que mientras mientras Naamán se sumergía, decía que la piel quedó como la de un niño. Entonces, pero él iba refutando por la forma en cómo Eliseo le había procedido. Nosotros aquí no sabemos de pronto qué iban pensando ellos. A lo mejor ellos iban diciendo, pero ¿por qué el Señor no nos sanó y nos mandó para donde los sacerdotes? ¿Sí? Pero la verdad es que nunca lo sabremos, pero lo que habían nunca sabremos lo que había en el pensamiento de este hombre, pero una cosa sí dominó en aquella búsqueda de estas 10 personas. Jesús les dijo que fueran. Y si Él lo dijo, entonces había que obedecerles. Ellos obedecieron. Ellos fueron. Y nos está diciendo más adelante que mientras ellos iban a los sacerdotes, dice, fueron limpios de la lepra. Imaginémonos esa escena de estas 10 personas. El Señor los manda hacia donde los sacerdotes y mientras van caminando se van dando cuenta que sus carnes podridas y hediondas se estaban cerrando y su piel iba quedando como la de un niño. Imaginémoslos no más cómo había gozo en medio de ellos, cómo saltaban, cómo se abrazaban entre ellos al ver el poder de Dios actuar en sus vidas, en ver que había sanidad en ellos. Veámoslos ir de un lado a otro, alegrándose, pero menos volver a Jesús. Familia, así es el hombre, así es el ser humano. La ingratitud jamás reconoce al dador. La ingratitud jamás reconoce al dador. Miremos el versículo 14. Versículo 14, la segunda parte del 14, dice, y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Ojo con este punto. Limpiados, acá podemos decir limpiados, pero no salvados. Porque si
Ojo con este punto, porque si nosotros lo contrastamos con lo que Jesús le va a decir al final, al que sí se devuelve, al hombre que se devuelve, vamos a darnos cuenta que estos otros 9 se fueron sin algo realmente importante. Realmente importante. Esta historia es sorprendente. La manera en cómo termina todo parece como de película. Los 10 hombres fueron limpiados, pero solamente uno fue salvado. Lo que podemos entonces apreciar en los versículos es que aquí hubo un milagro colectivo, un milagro de 10 personas. Jesús les sanó desde la distancia. Después de mucho tiempo, ahora esos cuerpos ya no herían. Después de mucho tiempo, ya se podían quitar esa ropa andrajosa y fueron cambiados por ropas limpias, dignas de un cuerpo nuevo, limpio y purificado por el Señor. Jesús trajo sanidad a esos cuerpos corrompidos, a esos cuerpos podridos. Y es así como obra el Señor. El Señor obra en nosotros. Pues, ¿cómo ha obrado el Señor en cada uno de los que estamos aquí? Pues nos ha traído de muerte a vida. Porque dice la palabra de Dios que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados. Ahora yo les pregunto, ¿a qué huele un muerto? ¿Ah? Un muerto, descomposición completa. Pero el Señor, esa es la forma de obrar del Señor. Él nos ha traído a vida y nos ha dado vida y vida abundante. Estos hombres entonces clamaron por misericordia del Señor y les fue dada y en abundancia. Pero ¿qué pasó con ellos? La historia nos hablará después de 9 hombres limpiados, pero no salvados. Y hoy en día nosotros estamos hablando de esos hombres. Hombres que recibieron su milagro, que clamaron por misericordia y el Señor les contestó, pero se fueron sin lo realmente importante para sus vidas. ¿Puede usted pensar entonces en las implicaciones de esta condición de estos 9 hombres? Hombres sanados pero no salvados. Los 9 leprosos tuvieron una obediencia temporal. Y ojo, porque muchas veces la feligresía o las personas que asisten a una iglesia tienen obediencias temporales, mientras el Señor me responde, mientras el Señor muestra su benevolencia o su misericordia por nosotros. Muchos muestran obediencia temporal mientras logran resolver sus problemas, pero esto no ha cambiado nada. Tenemos multitudes que vienen a Cristo para resolver sus problemas, pero una vez hecho eso, no regresan a Cristo. No regresan a Cristo. Hay ingratitud. Pero esto no es nuevo. Y ya la Biblia nos había narrado esto también en el Antiguo Testamento. Esto de la ingratitud. Esto de olvidarse de aquel que así ha mostrado misericordia por nosotros. No vamos a ir allá, pero si usted que está escribiendo, escriba ya Génesis 40, del 9 al 15. ¿Ustedes se acuerdan la historia de José? Yo no voy a hablar del momento que estaba en la casa de Potifar. Ahora nos vamos a posicionar cuando José estaba en la cárcel por no obedecer a las pretensiones que tenía la mujer de Potifar con él. Génesis 40, 9, 15. José está en la cárcel y allí a la cárcel llegan 2 personas muy cercanas al rey. ¿Quiénes llegan? El copero, ¿y quién más llega? El panadero. ¿Sí? Y los 2 tienen un sueño. Los 2 tienen unos sueños. Y José se los va a revelar. Pues José a uno le dice, en 3 días lo van a llamar y vas a estar delante de Faraón. Y vas a ser restituido en el puesto. Y al otro, ¿qué le dijo? En 3 días van a venir y le van a entregar la cabeza suya, ¿a quién? A Faraón.
Pero cuando José le dice al copero, si no estoy mal es el copero, ¿cierto? Le dice que cuando esté delante de Faraón, le dice que ¿qué? No se olvide de mí. Háblale al Faraón acerca de mí. ¿Y qué dice por ahí al final de los versículos de Génesis 40? Creo que es el último versículo del 40. Dice, y el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que le olvidó. ¿Ah? Después que José le había dicho lo que significaba el sueño y le dijo, acuérdese de mí. Pero eso no importa para José. José, el copero se pudo haber olvidado, pero Dios nunca se olvida de nosotros. Porque tiempo después, José fue el segundo almante en Egipto, por encima del copero. ¿Sí o no? Entonces, esto del desagradecimiento no es nuevo en la Biblia. No es nuevo. Y hoy por hoy nosotros lo vemos. Cantidad de personas que llegan a la iglesia buscando resolver una necesidad. Muchos llegan por una enfermedad. Muchos llegan, ¿cierto? ¿Cuál es la realidad de nosotros? A ver, veamos cuál es la realidad de nosotros en este país. A ver, saquemos las peticiones por las cuales nosotros muchas veces oramos. Papeles, ¿cierto? Trabajo, sponsors. ¿Qué más? Salud. Ya dijimos trabajo, ¿cierto? Si quieren residencia, para tener residencia necesitan ¿qué? Un buen inglés, o sea, un examen que nos ayude con el examen. Muchos, de verdad aquí no es, muchos me han pedido orar por eso. Aquí no es que ni usted o el otro quiero dedicársela al que está, no, a nadie, porque son muchos por los cuales han pasado. O sea, es una historia que todos han presentado un examen. Y muchos han ayunado, orado, clamado, derramado lágrimas, eso lo llaman a uno y eso se hacen devocionales, se hace una cosa, se hace la otra. Y me encanta. ¿Y sabe cuál es mi oración? Señor, permita que no se enfríe. Pero la realidad es que apenas obtienen el milagro, se apartan, se alejan, se van. Muchos por los cuales oramos por residencia, aquí no están. Muchos por los que hemos orado por un trabajo, ¿se acuerda que hemos orado por trabajo? Aquí no están. Yo les digo muchas veces ya en esa oración, Señor, si el trabajo o la residencia va a ser la excusa para que se alejen de ti, no se las dé. Es mejor sin papeles y contigo que con papeles y sin ti. Y esa es la verdad. Así usted diga, no, pastor, qué oración más egoísta esa. Pero es la verdad. Esa es la verdad. Esa es la verdad. La mejor residencia que usted y yo podemos llegar a tener es la residencia ¿qué? Del reino de los cielos. Cuando usted se muera, su pasaporte azul que adquiera en este país no se lo van a meter en el cajón. Y si se lo meten, no sirve para nada. El mejor, ¿usted ha visto por ahí los rankings de los mejores pasaportes? ¿Sí? El mejor rankeado es el del reino de los cielos. ¿Por qué? Porque ese es el que nos va a servir a nosotros, nos va a llevar a vivir una vida eterna con el Señor. Ustedes dicen amén a eso, se alegran, que qué bueno, esto y lo otro. Pero la verdad, como hablamos esta mañana en el Evangelio de Juan, ¿ustedes lo creen? ¿Ustedes lo creen? ¿Ustedes creen que ustedes van a ir a vivir a una vida eterna con Cristo Jesús? No, pastor, a mí por el momento denme los papeles de este país. De verdad, entendámoslo. Este desagradecimiento siempre está en nosotros, en cada uno de nosotros. Sigamos. Versículo 15. Entonces, uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Aquí entonces lo que vamos a ver, o lo que estamos viendo, es el regreso del que se vio sanado.
La palabra nos dice que cuando el samaritano se dio cuenta que había sido limpiado, regresó a Cristo. Al final fue él y no el sacerdote el que le había limpiado. Fue Cristo y no su familia. Fue Cristo y no la sociedad. La sociedad ya los había rechazado. Es Cristo el que siempre nos recibe a nosotros. Es Cristo. Mire, usted y yo muchas veces tenemos excusas para no venir a la iglesia. Que el trabajo, que los niños, que el agua, que una cosa, que la otra. El único que siempre nos va a recibir a nosotros es ¿quién? Cristo. Cristo. Cristo es el único. No, pastor, estaba lloviendo mucho. ¿Usted cree que esos leprosos les hubiera importado algo si estuviera lloviendo? ¿Usted cree que ese leproso les hubiera importado algo que hubiera sido un domingo que estuvieran pagando doble? ¿Usted cree que esos leprosos les hubiera importado cualquier cosa? Para ellos, lo que ellos querían era ser sanados. Y no había impedimento para llegar a clamarle a Dios. Muchos de nosotros lo entendemos, pero una vez recibimos la sanidad, ahí es donde vienen los peros. Ahí es donde dicen, no, es que estaba lloviendo, no, es que los niños estaban cansones, no. ¿Cierto? ¿Cuántos? Por ejemplo, y no lo digo de acá, porque pues la verdad no ha pasado, o no. ¿Cuántos, la verdad, oran por tener hijos? Cuando lo anhelan. Y muchas veces el niño se vuelve la excusa para no volver a la iglesia. Es que el niño vuelve muy cansón. No, es que el niño no me deja escuchar. Es que el niño no me deja entender. ¿Sí? Y el niño vuelve la excusa para no volver a la iglesia. Y eso es incorrecto. Entonces, nos tenemos que preguntar, ¿cómo no agradecer a la persona que hizo posible que renacieran la alegría en estas personas? La esperanza, la integración nuevamente de su vida a la sociedad. ¿Cómo no regresar a Jesús, el único que tuvo misericordia de ellos? Ahora yo les digo algo, nosotros que estamos hoy leyendo esta historia como espectadores, fácilmente nosotros decimos, es que era lo justo. ¿Tenían o no tenían que volver? Díganme ustedes. Díganme ustedes, yo quiero escucharlos. ¿Tenían o no tenían que volver? Como espectadores, ¿nosotros qué decimos? Gente tan desagradecida, ¿no? ¿Qué gente tan desagradecida? Pero yo les quiero decir algo, con todo respeto. Muchas veces nosotros somos los protagonistas de esta historia. Y muchas veces nosotros somos los que hacemos lo mismo que hicieron esos 9. No volvieron. Muchas veces nosotros somos eso. El despreciado samaritano, ese que el pueblo judío lo despreciaba por ser samaritano, que porque no era judío 100%, ese vino a darle honor y gloria al dador de la vida, al que causó su sanidad. Su regreso estuvo cargado de mucha adoración y profunda gratitud. El hombre que reconoce que todo lo que tiene proviene de Dios, regresa a glorificar el nombre del Señor. Vámonos al versículo 19, brinquemos, porque ahí viene ya la conversación de Jesús que le dice, ¿dónde están? ¿Por qué no eran 10? ¿Cierto? Versículo 19 nos dice, y le dijo, levántate, vete, le dice ya al samaritano, tu fe te ha salvado. Tu fe te ha salvado. Entonces, en esta historia que ha demostrado que no siempre los hombres sanados son hombres salvados. O sea, hace que el hecho de que el poder de Dios se manifieste en tu vida, el hecho de que recibas lo que has pedido, no quiere decir que usted ha sido salvado.
Miremos el ministerio de Jesús. ¿A cuántos sanó Jesús? ¿A cuántos sanó Jesús? Muchos. Oiga, y otra vez, si nos vamos nuevamente a estadísticas como hace 8 días, ¿qué podemos ver nosotros de esta estadística de esto? Que solamente el 10% de los sanados. Sí, solamente el 10%. ¿Bien? Entonces, ¿cuántos sanó Jesús? ¿A cuántos liberó? ¿A cuántos alimentó? ¿A cuántos enseñó? Pero de esa gran multitudes que seguían a Jesús, ¿cuántas de esas multitudes a las cuales Él les predicó, cuántas de esas fueron salvadas? ¿Cuántos de esas se convirtieron verdaderamente en sus discípulos, decididos a pagar un precio por el maestro que todos les había dado? ¿Cuántas? Al único que Jesús le dijo, tu fe te ha salvado, fue al despreciado samaritano. Y esto nos tiene que llevar a pensar en la decepción tan grande que se tienen que llevar estos 9 hombres al final de sus días. Cuando se den cuenta que lo que perdieron al olvidarse del bendecidor, del sanador, del Cristo, lo que perdieron. Vivirán con un cuerpo sano, sí, pero con un alma perdida. Y la verdad es que nosotros muchas veces nos gusta lo de afuera, pero nosotros ya vimos el Sermón del Monte. ¿Qué es lo que le importa al Señor? Lo de adentro, ¿sí? Lo de adentro. Nosotros estamos pendientes por estar sanos, lucir bonitos por fuera, pero lo realmente importante, que es la salvación de nuestra alma, estos 9 la perdieron. El samaritano vivió con un cuerpo sano, pero también con un alma salvada y profundamente agradecida por aquel al que todo lo dio. Observemos los verbos que utilizan en este versículo. Dice, cuando habla de la conversión del samaritano, dice que el samaritano volvió. ¿Y eso qué significa? Que no se apartó del Salvador. Volvió a buscar ¿dónde? La fuente. ¿Y qué más dice otro verbo que hay ahí? Glorificando. Eso revela el acto más hermoso de un alma salvada. Entender que nosotros vivimos para la gloria de Dios, para la gloria de Dios. Al igual, querida iglesia, hay algo en esta historia que es revelador. Así como en aquella época, ahora en nuestros días, los hombres siguen buscando a Dios para que les haga un favor. Así como en aquellos días, hoy en día la sociedad sigue buscando a Dios para que les haga un favor. Por eso es importante que nosotros nos preguntemos siempre, ¿cuál es mi motivación para buscar a Dios? Yo se las quiero hacer hoy. ¿Cuál es su motivación para buscar de Dios? ¿Por qué viene usted a la iglesia? ¿Por qué lee usted la Biblia? ¿Por lo que Él es? ¿Porque usted le quiere conocer más? ¿O por lo que Él le puede dar? Cuando nosotros buscamos a Dios en búsqueda de un favor, el interés en esta búsqueda es un interés netamente material, pero no espiritual, no espiritual. Y esto no es provechoso para ninguno de nosotros, cuando se está buscando solamente lo material. Jesús lo puede volver a usted, Dios lo puede hacer millonario, lo puede hacer exitoso, lo puede hacer famoso, le puede dar 5, 6, 7 pasaportes, lo puede colocar a hablar cuantas lenguas usted quiera hablar, cuantos idiomas usted desee. Pero eso no va a llenar la verdadera necesidad que usted tiene.
y tu necesidad es de ser salvo. Tu necesidad es entender que tú no perteneces a este mundo, que tú perteneces al reino de los cielos y que ese reino no es este. No se enamore con lo terrenal, no se enamore de lo material. No nos dejemos contaminar o contagiar de lo que este mundo nos quiere hacer creer que es lo realmente importante. Tu gozo, tu alegría, tu felicidad, tu bienestar. Dios va a tener cuidado de eso, pero Él quiere que primeramente usted coloque su confianza ¿en quién? En Él. Que usted coloque su confianza en Él. Porque mire que ya Jesús lo había dicho, ya había dicho esto en otra manera. Váyase a Mateo 16, 26. Mateo 16, 26. Mientras ustedes llegan, Mateo 16, 26, ¿qué dice? Cami, amén. ¿Qué dice la palabra de Dios? Da lo que Jesús había dicho. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Quédese con la primera pregunta. ¿Qué provecho obtendrá un hombre si gana el mundo entero pero pierde su alma? ¿Qué provecho usted gana si tiene todos los reconocimientos de este mundo, pero su nombre no está escrito en el libro de la vida? Vuelvo y digo, imagínese la decepción tan tremenda de estos 9 leprosos cuando escuchen que la puerta ha sido cerrada y digan, Señor, Señor, y Él diga, yo nunca os conocí. ¿Cierto? Yo nunca os conocí. La invitación, querida iglesia, seamos agradecidos. Reconozcamos en Cristo el dador de todo. Regresemos a Jesús por sus sendas con acción de gracias y postrémonos ante sus pies, pues solo en él hay salvación y solo en Él hay satisfacción completa. No se deje engañar por este mundo, porque ¿de qué sirve que usted gane este mundo? ¿Qué sirve que usted esté lleno de plata, lleno de trabajo, lleno de las cosas que usted desea en su corazón? Pero la palabra de Dios dice que no hay nada más engañoso que el corazón. ¿Quién lo conocerá? Solamente Dios. Así que mientras usted cree que necesita X o Y para ser feliz, yo le quiero decir, usted lo único que necesita es Cristo. Cristo es lo único que usted necesita. Él es el único que puede sanar tu alma leprosa. Él es el único que puede hacer de ti una nueva persona. Él es el único que puede hacer que ese cuerpo inerte, ese cuerpo hediondo, vuelva a vida y sea regenerado a través del poder del Espíritu Santo. Solamente Cristo lo puede hacer. Entienda eso, querida iglesia. Seamos agradecidos, sepamos a dónde tenemos que ir, sepamos a quién tenemos que buscar. Y termino con algo. La invitación no es que usted tenga que venir a esta iglesia. Yo no estoy hablando de un instituto. Yo no estoy hablando de una institución o de un nombre. Yo estoy hablando, busca a Cristo. Busca a Cristo. Porque muchos se van de aquí engañados de que van a ir a otro lado, pero nunca vuelven a Cristo. Ve a Cristo, busca una iglesia de sana doctrina, busca a Cristo. Y si Cristo los ha traído a esta iglesia, gloria a Dios. Aprendamos juntos, avancemos juntos, extendamos su palabra juntos, extendamos el reino de los cielos aquí en la tierra, en esta ciudad donde Él nos ha colocado. Porque a la verdad, dice la palabra de Dios, la mies es mucha y los obreros son pocos. Necesitamos más obreros que nos ayuden a esparcir la palabra de Dios en esta ciudad. No te dejes engañar.
No te vayas detrás de la bendición. No te olvides del bendecidor. Él es lo único que nosotros tenemos. Cristo Jesús es todo para nosotros. Querida iglesia, se los digo con mucho amor. Volvamos a Cristo. Él nos está esperando. Él ya te ha dado vida. Responde a ese llamado. Por su soberanía hemos recibido vida. Ahora está esa responsabilidad humana. Responde a esa gracia irresistible que solamente, en la cual está solamente en Cristo. Yo los invito a que se coloquen de pie y hagamos una oración. Cierre sus ojos y yo te invito a que antes de cantar esta canción que quiero que usted cante conmigo, algunos se la saben, y si no se la sabe solamente escúchela. Recordemos lo que dice la palabra de Dios en el Salmo 103. Cierre sus ojos y órele y dígale: Señor, gracias por tu palabra. Gracias por lo que hoy yo estoy escuchando. Porque si estoy escuchando esto es porque tú me estás haciendo un llamado a volver a ti, a estar contigo, a perseverar en tu presencia, a estar delante de ti, Señor. Bendice, alma mía, Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Escucha, iglesia, lo que dice el salmista: bendice, alma mía, al Señor, y no olvide ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que te sana de todas tus dolencias, el que te rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Señor, ayúdanos a volver a ti. Ayúdanos a acercarnos a ti. Alma mía, aunque no lo quieras hacer, vuelve al Hacedor. Vuelve a aquel que nos ha rescatado. Vuelve a Cristo. Alma mía, vuelve al Señor. No olvides ninguno de sus beneficios. Porque cuán misericordioso, bondadoso, amoroso ha sido nuestro Dios. Gracias por tu gracia derramada por nosotros. Gracias por tu obra en la cruz que nos ha acercado. Hay una peor enfermedad que la lepra. Y esa enfermedad es el pecado. Porque el pecado trae muerte. Pero Cristo ha traído vida, porque Él es la resurrección y la vida. Y Él da vida a quien Él plazca, porque ese poder le fue dado por el Padre. Que la vida que Cristo Jesús nos da a través de su obra redentora en la cruz nos acerque a Él. Y sepamos que hemos sido sanados de algo más grande que una lepra. Volvamos a Cristo porque nos ha dado vida. Y con Cristo estamos en una mejor condición que la de Adán. Porque Cristo dice que Él ya ha vencido el pecado. Él nos ha sanado. Él nos ha sanado. Acércate, acércate nuevamente a tu Hacedor. Acércate nuevamente al Dios Todopoderoso. Jesús dijo en Juan 14: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino a través mío.
Acerquémonos a Cristo Jesús, el único que nos puede acercar al Dios todo maravilloso. Démosle gracias a Cristo porque Él ha tenido misericordia por nosotros. Póstrese delante de Él y vuelva en gratitud, acérquese a Él, porque gracias a su sangre Él nos ha perdonado y por su amor nos ha acercado. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias por hablar hoy a nuestras vidas. Permítenos acercarnos a ti y no apartarnos más. Ayúdame a acercarme a ti de la forma correcta, no buscando un favor, sino buscando al hacedor de mi vida, acercándome al Dios vivo, acercándome a aquel que lo es todo para mí. Y si yo coloco mi mirada en las cosas del cielo, dice la palabra de Dios, todo el resto vendrá por añadidura. Coloquemos pues nuestra mirada en el reino de Dios y en su justicia, para que todo lo que anhela nuestro corazón llegue en su tiempo. Y si no llega, ya tenemos lo más maravilloso: a Cristo, a nuestro Salvador, a nuestro Redentor, aquel que nos ha justificado, aquel que nos ha hecho nuevo, aquel que nos ha regalado el mejor regalo que usted y yo podemos tener, al Espíritu de Dios que vive y mora por nosotros y está haciendo una obra maravillosa en nosotros, que es el de regenerarnos y el de formar en nosotros el carácter de Cristo Jesús. Te alabamos, te bendecimos y te glorificamos, Señor, en el